Bajo el acecho de los políticos, miles de trabajadores se movilizaron este 1 de mayo en diferentes partes del país para exigir mejoras salariales, empleos dignos y un freno al alto costo de la vida. Trabajadores abogan por un pacto social y analistas advierten que requiere voluntad política real de todos los sectores. Se amplificó el grito "Fuera políticos" en marcha de los trabajadores este 1 de mayo. Retiro de Honduras de la Corte Centroamericana de Justicia es el preludio para la salida de otros organismos regionales, consideran expertos. En menos de 24 horas se registran al menos 6 muertes violentas en la zona norte del país. La ATIC tras la pista de un nuevo sospechoso en el caso Corium, tras el decomiso de maletas llenas de dinero en San Pedro Sula. Tras varias semanas de alivio, el crudo superó nuevamente los $100, lo que anticipa otra ola de alzas en los precios de los combustibles. En nuestra sección Viernes Cultural contamos que en Tegucigalpa se celebró a lo grande el Día del Idioma Español con literatura, música y artes visuales. El Pentágono anunció la retirada de 5,000 soldados estadounidenses estacionados en Alemania debido a la falta de apoyo de países europeos contra Irán. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Este Día del Trabajador, miles de hondureños salieron a las calles en distintas ciudades para exigir mejores salarios, empleo digno, acceso a la salud y respeto a sus derechos laborales. La fecha recuerda la lucha histórica de la clase obrera desde Chicago en 1886 hasta la huelga bananera de 1954 en Honduras, que marcó avances clave en derechos laborales. Sin embargo, más de 7 décadas después, las mismas demandas siguen vigentes, evidenciando que la lucha por condiciones justas continúa siendo una deuda pendiente. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión del Noticiero Estelar de Honduras, este Día Internacional del Trabajador. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. Fuera de las demandas históricas que siempre en esta fecha reclaman los trabajadores, hoy exigieron un pacto social que Honduras requiere con urgencia. Este día gritamos unidad, unidad, unidad. Es el grito que resonó durante la lectura del manifiesto de las centrales obreras que insisten en la unidad del pueblo y el diálogo en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador, advirtiendo que solo con organización y cohesión social podrá enfrentarse la crisis que golpea a miles de familias. 1 de mayo 2016. Trabajadores de todos los países, este día gritamos unidad, unidad, unidad. La Constitución Política, en su artículo 328, establece que el sistema económico debe fundamentarse en la eficiencia, en la producción, la justicia social, la distribución de la riqueza y el ingreso. En su manifiesto, las organizaciones exigen un pacto social urgente entre la clase trabajadora, el sector privado y el gobierno, orientado a impulsar reformas estructurales que permitan revertir la compleja situación económica y social que atraviesa el país. Exigimos un gran pacto social urgente con el gobierno, sector privado, partidos políticos y la clase trabajadora, encaminado a realizar reformas estructurales orientadas a la disminución drástica de los vergonzosos niveles de la pobreza. Pacto que primero requiere de voluntad política real, colocando en el centro el desarrollo humano con el objetivo de avanzar hacia una distribución más equitativa de la riqueza y garantizar condiciones dignas para la población. Un pacto social busca que el gobierno no sea unilateral de querer servir nada más una política proempresarial
o no nada más entregada a los intereses geopolíticos, sino que coloca en el centro el problema del desarrollo humano para todo el pueblo hondureño, lo cual implica pactos de lograr que crezca la riqueza, pero también pactos de que esta riqueza sea distribuida de manera mucho más equitativa. Además, este acuerdo exige renunciar a intereses de grupo donde debe prevalecer la razón de Estado por encima de agendas particulares, al tiempo que alertan sobre sectores que amenazan la estabilidad y la vida social del país, afirma este entrevistado. Debe renunciarse a los intereses de grupo y a los intereses de ciertos partidos políticos y debe primar la razón de Estado. La razón de comunidad, la razón de país. Cuando prima la razón de país es que prima el bienestar y la estabilidad del país, porque hay grupos que amenazan la vida social y Honduras y los hondureños tienen derecho a un mejor porvenir. Finalmente, la clase trabajadora reitera su agenda de demandas que incluyen el respeto a la libre sindicalización, la contratación colectiva, agilizar la instalación de la CICE y fortalecer la Secretaría de Trabajo, así como reformas en salud, educación y seguridad social. Insisten en que solo con cambios profundos y sostenidos se podrá transformar la realidad de los trabajadores. El Día del Trabajador llega entre demandas que continúan sin respuesta, pero el mensaje de hoy es claro: unidad, diálogo y la creación de políticas públicas que garanticen mejorar la condición de vida de los hondureños. Danilo Hernández, Telenoticias. Después de que su partido perdiera la presidencia, el escenario cambió para el expresidente y coordinador del Libre, Manuel Zelaya, al llegar a la movilización obrera y, a diferencia de años anteriores, se enfrentó a un ambiente tenso. Manifestantes lo increparon con el grito "fuera políticos" y le exigieron respetar el espacio de la clase trabajadora. Fuera políticos, le gritan al presidente Manuel Zelaya. Alrededor de este tema, distintas voces coinciden que la clase obrera debe mantener sus demandas al margen de intereses partidarios y evitar que la protesta pierda su enfoque y fuerza. Algunos sectores obreros ya habían advertido que la marcha del 1 de mayo no debía contaminarse con discursos políticos y que debía centrarse en las demandas y conquistas laborales. Sin embargo, esa línea no se respetó. Al igual también rechazamos la participación de los políticos tradicionales que se aprovechan del 1 de mayo para hacer su show. Nosotros como trabajadores exigimos que el 1 de mayo es de los trabajadores y trabajadoras, es la protesta, es la reivindicación de lucha. Mientras los trabajadores salieron a las calles a exigir sus derechos, también se hizo notoria la presencia de figuras políticas. El coordinador del Libre, Manuel Zelaya, la excandidata presidencial Rixi Moncada y el exministro Octavio Pineda participaron en la movilización, asegurando que acompañaban la lucha obrera, lo que generó malestar en algunos sectores. Y enfrentamos la injerencia en el silencio electoral. Entonces, bajo esa experiencia, creo que debemos reorganizar nuestra lucha. Así es, acompañando la lucha obrera, la lucha sindical, el motor de este país, que son los y las trabajadoras, sobre todo peleando por sus derechos. Para este sociólogo, el problema es la pérdida de independencia de la dirigencia obrera, que en muchos casos ha terminado cediendo a las caricias de los políticos, lo que debilita la capacidad de lucha. Los dirigentes se han dejado llevar por las caricias de los políticos, que tienen otros intereses, y entonces vinculan la lucha reivindicativa de los trabajadores con el accionar de los políticos, y eso no es bueno. Incluso eso es lo que erosiona la unidad de los trabajadores. Carías advierte que cuando los dirigentes se vinculan a proyectos políticos, terminan comprometiendo su papel frente a los trabajadores y limitando su capacidad de exigir, especialmente cuando esos mismos actores llegan al poder. Los sindicatos son organizaciones de frente amplio. En ellos militan o activan personas de diferentes partidos. Cuando el dirigente se vincula con un partido en particular, el resto de los trabajadores que no tienen coincidencia también resienten y terminan ausentándose de sus.
El reto, coinciden los expertos, es que la clase obrera recupere su independencia y evite que sus movilizaciones sean utilizadas con fines partidarios, para que las demandas de los trabajadores no pierdan fuerza ni sentido. Bueno, la primera cita que pasamos en la noticia del día, que fue el primer dirigente obrero que habló en el manifiesto de los trabajadores hoy, es dirigente de la CUT, Gerson Gómez. Ya lo vamos a ver en pantalla, porque el movimiento obrero está pendiente del programa y me dicen, Renato, apareció otro nombre. Es Gerson Gómez, dirigente de la CUT, el hombre que ven en pantalla en este momento. Hoy los obreros, entre otras demandas históricas que siempre reclaman un 1 de mayo, han dicho Honduras necesita un pacto social entre obreros, empresarios y gobierno. Un país tan polarizado en los últimos tiempos por la política necesita un pacto social, consensos, unidad, porque tenemos tanto, somos un gran país con un gran potencial natural que no nos merecemos estar en la cola del mundo. El país necesita generar riqueza, distribuir esa riqueza con la rentabilidad de los empresarios, los salarios dignos de los obreros, pero tenemos potencial para lograrlo. Pero la polarización nos ha hecho trizas, nos ha hecho pedazos. Por eso rescato ese discurso de los obreros hoy exigiendo un pacto social. Y en esto de los pactos sociales deben haber buenos dirigentes, tanto en el sector empresarial, en el sector obrero y en la dirigencia política. Así que tienen un reto Tito Afura, presidente de la República, para consensuar, dialogar, negociar y posibilitar que el país tenga y firme un pacto social. En la capital, la conmemoración del Día del Trabajador no solo dejó mensajes, también estuvo marcada por hechos curiosos que llamaron la atención. En la tradicional marcha del 1 de mayo, donde la clase trabajadora se toma las calles para exigir derechos, no todo fue discursos y consignas. Este año, entre el calor agobiante y la multitud, también se colaron escenas curiosas que terminaron robándose parte de la atención. Pequeños detalles que entre lo anecdótico y lo revelador también cuentan cómo se vivió la jornada. Desde temprano, la clase trabajadora se organizó en el sector de la granja, punto de inicio de la marcha, donde todo estaba listo para exigir respeto para los obreros, abastecimiento de insumos y medicamentos y aumentos salariales dignos conforme al precio de los alimentos. Nos tienen hambriando, basta ya de tanta grosería con el pueblo, necesitamos a alguien que vele por el pueblo. Tito Afura, te hemos puesto ahí para que tú le pongas un hasta aquí a todo lo que están haciendo con el pueblo. El recorrido se vivió y se escuchó. Cohetes reventando, bubucelas compitiendo con los gritos y las infaltables canciones de los guaraguao encendían los ánimos de protesta. Entre el paso de la multitud, algunas paredes terminaron convertidas en lienzos improvisados y el contraste entre los marchantes y los que honraban la fecha trabajando no pasó desapercibido. Más allá de las consignas laborales, la marcha reunió diferentes voces, desde personas con discapacidad hasta emprendedores y colectivos feministas que en medio del calor alzaron la voz por sus propias luchas. Los ciudadanos conscientes aquí estamos presentes exigiendo la CICI, porque también la corrupción afecta la creación de empleos. A causa de la corrupción, muchas personas están sin empleos y el gobierno sigue robando. Hoy, 1 de mayo, yo personalmente como mujer que vivo aquí en Honduras, también exijo mi derecho a la dignidad humana y también a la vida, no más femicidios. Estamos a 86 femicidios y hoy viendo las noticias, asesinaron a una mujer en San Pedro Sula, la encontraron en su casa. Las altas temperaturas no impidieron que los trabajadores participaran en la marcha. Para el caso, el calor obligó a este hondureño a quitarse la camisa y mojarla intentando refrescarse. El fuerte sol no daba tregua y motivó a que los elementos de seguridad buscaran refugio bajo la sombra de los árboles y más de alguno tuvo que comprarse una agüita de coco para refrescarse. Pero otros se prepararon con hieleras, donde llevaron sus cervecitas para enfrentar la calurosa caminata.
Los adultos mayores también salieron a las calles a exigir sus derechos. Personas con discapacidad se sumaron al recorrido. Y algunas madres llevaron a sus hijos a la marcha, eso sí, con todas las precauciones necesarias para evitar perderlos. Así transcurrió el Día del Trabajador, entre los mismos reclamos de siempre y escenas que sin quererlo terminaron mostrando el lado curioso de la marcha. Gabriela Lobo, Telenoticias. San Pedro Sula registró menor afluencia que en años anteriores, no por división, sino por una decisión organizativa de las centrales obreras de distribuir las marchas entre esta ciudad y Choloma en esta ocasión. Choloma, considerado el principal centro de la industria maquiladora, concentró a una gran parte de los trabajadores del sector, lo que impactó directamente en la convocatoria de San Pedro Sula. La estrategia buscó acercar las movilizaciones a los núcleos laborales más representativos, aunque el resultado fue una menor presencia en la capital industrial del país. La marcha del Día del Trabajador en San Pedro Sula tuvo menor participación que años anteriores, dejando grandes espacios vacíos a lo largo de la primera calle, su ruta tradicional. No les sabré decir si es credibilidad, pero uno que vive aquí, que ha convivido por 12 años aquí en la ciudad, ha visto cómo ha bajado las personas ya en las marchas del 1 de mayo. Y es que la marcha no fue la misma debido a la separación que a última hora decidieron tomar algunos dirigentes sindicales, quienes realizaron una caminata paralela en Choloma, más nutrida al concentrar a los gremios de la maquila, solidaridad o división. Todo indica que la clase política quiso meter las narices en San Pedro Sula. Pero lo que sí tengo que decir en este espacio que usted me da es que los trabajadores y trabajadoras rechazamos que el 1 de mayo hayan políticos tradicionales que hagan un show, un día que es histórico de movilización, de protesta, de reivindicación de los trabajadores. Es inaceptable que el 1 de mayo se convierta en un escenario político. Pese al evidente distanciamiento dentro de la clase obrera, los números de asistencia en la calle de San Pedro Sula y Choloma no mienten. La celebración del Día del Trabajador fue, según este dirigente de la pequeña empresa, más un discurso político que una exigencia ciudadana. Vemos la dispersación que hizo Choloma, hace falta esa fortaleza, se ve la debilidad en esto. Y los oradores que tenemos, si se les puede llamar así, no tienen nada consecuente, todo es incoherente de lo que están hablando. A la escasa asistencia se sumó la falta de creatividad en las consignas y pancartas. No obstante, el cierre estuvo marcado por la polémica quema de monigotes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como del presidente Nasri Astura y de Tomás Zambrano, personajes que los obreros más politizados consideran nefastos. No quiere intervenciones extranjeras y para los políticos hondureños de que tienen que ser mejores gobernantes para que el país tenga una paz y tenga desarrollo económico. Hoy se marchó, mañana se regresa a trabajar, pero las luchas por las condiciones mejores de los trabajadores será por 365 días del año. Esas fueron parte de las pancartas que aportaron los trabajadores en San Pedro Sula. Orlín Martínez, Telenoticias. Con marcha y consignas, trabajadores del litoral atlántico conmemoraron la fecha en La Ceiba, movilizándose hasta el Parque Central. Organizaciones sindicales reiteran exigencias por mejores condiciones laborales y mayores oportunidades. Con participación reducida, trabajadores recorrieron las principales calles de Tocoa y exigen al gobierno cumplir acuerdos firmados en 2022. Sindicatos y sectores agrarios insisten en mejores condiciones de vida. Con marcha dinámica, trabajadores de Danlí exigieron mejoras en salud y educación, reducción del costo de vida y respeto a los derechos laborales. La marcha destacó por su creatividad. Un ataúd simboliza la crisis del sistema de salud, mientras pancartas denuncian apagones, aunque el ambiente es activo, la asistencia baja frente a años anteriores. Sindicatos marcharon y exigen mejoras en salud, incluyendo la construcción de un hospital del Seguro Social y la activación de un centro hospitalario en espera desde hace más de 18 años.
Con menor presencia, trabajadores se movilizaron en Choluteca y reiteran su exigencia de mejores condiciones laborales. La jornada refleja una participación más baja, pero mantiene viva la lucha obrera. En Catacama, Solancho, el CINTEUNAG de la Universidad de Agricultura marchó en el Día Internacional del Trabajo, exigiendo salarios dignos, trabajo y no despidos. En general, las movilizaciones se desarrollaron en un ambiente pacífico, sin reportes de incidentes graves por parte de las autoridades. La Policía Nacional desplegó más de 24,000 agentes para resguardar las marchas, garantizar el orden público y prevenir disturbios o daños a la propiedad. Las acciones incluyeron cierre de calles en rutas autorizadas y protección de instalaciones públicas y diplomáticas en distintas ciudades de Honduras. Solo en Tegucigalpa se reportó un hecho aislado donde un grupo reducido lanzó artefactos contra agentes policiales sin dejar personas heridas ni daños de consideración. Más de 3 millones de trabajadores están fuera del sistema de seguridad social, reflejando que cerca del 78% de los ocupados está laborando en la informalidad, mientras el empleo formal crece a un ritmo insuficiente de apenas 2.7% anual, revela el Boletín de Mercado Laboral publicado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, citando cifras del Instituto Nacional de Estadísticas. Las actividades con mayor informalidad son comercio, manufactura, agricultura, construcción y hoteles y restaurantes. El informe indica que más de 2 millones de personas tienen problemas de empleo y los más afectados son los jóvenes entre 15 y 29 años. Además, alerta que el mercado laboral está cambiando rápidamente debido a la inteligencia artificial, por lo que los trabajadores deben adaptarse y aprender nuevas habilidades de forma constante. En mercados y ferias de la capital se reportan alzas constantes en productos de primera necesidad. Comerciantes aseguran que los proveedores justifican que están trasladando los incrementos en los combustibles, los fertilizantes y otros insumos para la producción. Hay incrementos que no es de 1 lempira, de 2 lempiras, son de 10, de 15 lempiras, en el caso del incremento que se le ha hecho a las carnes en otros establecimientos de la ciudad capital, pero a nivel general realmente hay una preocupación porque los impactos que estamos teniendo, producto de la guerra, producto, si lo vamos al término local, producto del incremento de los combustibles y del incremento de la energía eléctrica, es exagerado, es preocupante. De acuerdo con los reportes del Banco Central de Honduras, más del 60% de los productos y servicios que consume la población subieron de precio en el mes de marzo, un porcentaje que pudo haber subido en abril, aunque en la Secretaría de Desarrollo Económico afirman que solo el 20% de los productos han registrado alzas. A partir de este día, el subsidio a la energía eléctrica será focalizado solo a las familias de escasos recursos y estarían quedando fuera más de 500,000 de hogares por considerar que tienen capacidad de pago, según anunció el gobierno. Al respecto, analistas consideran que era necesario revisar este beneficio, pero esperan que la aplicación sea correcta y justa para los sectores más vulnerables. Este subsidio focalizado ahora es cómo lo van a impulsar. Ya de hecho se dice que más de 400,000 hogares quedan fuera. En este punto, implica que también nos vamos a ver afectados el resto de los hogares y esto hace presión sobre el poder adquisitivo de la población. El cambio marca un giro en la política de subsidios, pero también abre el debate sobre el impacto que tendrán los hogares que pagan su factura ante el incremento de al menos un 20% que desde ya se anuncia para el mes de julio por las alzas a los combustibles. El precio del crudo supera los $100 y anticipa nuevas alzas en los combustibles. Expertos advierten que el impacto se trasladará a la energía y los alimentos y que los efectos podrían prolongarse varios meses. Economía Hoy es presentada por Banrural. ¿Tu negocio quiere crecer? Con Crece Pyme Banrural, impulsa tu éxito.
A pesar de haber registrado descensos temporales a niveles de los 80 y 90 dólares, el precio del petróleo volvió a dispararse por encima de los 100 dólares por barril, ante la falta de acuerdos entre Estados Unidos e Irán, un escenario que anticipa nuevos incrementos en los combustibles. Los precios en este caso pues siguen al alza y el precio del crudo el día de hoy pues ya sobrepasó los 100 dólares, está en 103 dólares al cierre, así que pues ¿qué podemos esperar para las siguientes semanas? Pues que obviamente los precios sigan al alza lamentablemente a nivel nacional en las bombas locales. Los precios de los carburantes ya registran niveles similares a la crisis de 2022, con el diésel y el querosén superando los 140 lempiras y las gasolinas que se acercan a ese máximo. Sin embargo, defensores del consumidor cuestionan que se mantengan las mismas alzas debido a que el petróleo bajó por varias semanas, pero eso no se vio reflejado en un alivio al bolsillo de la población. Bajó en el mercado internacional, pero en Honduras no ha bajado. Seguimos pagando el mismo precio que estábamos pagando cuando el petróleo estaba a más de 110 dólares. Entonces, ¿qué significa? Que si vuelve a subir a unos 114 dólares, que creo que fue el valor que llegó más alto, el gobierno no debería seguir subiendo las gasolinas ni los combustibles, porque ya pasamos eso. Entonces, más bien nos quedamos esperando las rebajas en tiempo real. Advierten que de prolongarse esta tendencia, el impacto será mayor en el costo de la energía, el transporte y los alimentos durante el segundo trimestre del año. Cada vez que incrementa el precio del petróleo y sus derivados, pues Honduras se ve golpeada doblemente. Una, como repito, se aumenta el costo de transporte de los bienes y servicios, y otra, pues obviamente incrementa el precio de la energía, la producción energética, y esto se traduce en presiones inflacionarias, ¿verdad? Incluso analistas señalan que si el precio del petróleo se mantiene al alza, podría disparar la inflación en más del 5% que proyecta el Banco Central y reducir el crecimiento económico del país. Sara Carranza, Telenoticias. En el marco del Día de los Trabajadores, el embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier, destacó la trayectoria de la familia Jawid como un ejemplo de sacrificio y éxito en el sector cafetalero. Desde el departamento de Lloro, esta empresa familiar ha logrado posicionar el café hondureño en los mercados internacionales, exportando grano de alta calidad a más de 21 países. Actualmente su labor trasciende fronteras al trabajar con productores independientes y organizaciones comunitarias, consolidando una operación que cuenta con múltiples certificaciones internacionales y refuerza los lazos comerciales entre Europa y Honduras. Pero antes, doña Marta transforma su talento en un negocio de pan artesanal en Santa Rosa de Aguán, donde construye su emprendimiento y genera oportunidades. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ficosa crea el programa Ahorro Combustible, que te ofrece 10% de descuento al pagar con todas tus tarjetas de crédito y débito Ficosa. Hace 45 años, doña Marta comenzó a hacer una variedad y diversidad de pan con derivados del coco, y con el paso del tiempo creó su propio emprendimiento denominado Delicias Marta, ubicado en el municipio de Santa Rosa de Aguancorón. Pan de coco, quequitos, semitas, enrollados y caballitos. El caballito es hecho con miel de rapadura, y el ingrediente para la harina es el jengibre. Además, hace la rica tableta de coco. El esfuerzo no ha sido fácil, pero ha valido la pena, asegura. Cuando se quiere, se puede. ¿Cuántos años tiene usted en esto? Tengo 45 años. ¿Le ha servido para qué? Pues? Para sobrevivir y también a educar a mis hijos. Esto de hacer pan de coco es una herencia de familia, pero doña Marta dio un extra y no solo se conformaba con hacer pan de coco para el consumo del hogar, sino que también hacía un poco para vender. Eso aprendí con mi mamá. Ella siempre trabajaba en la agricultura, y entonces ella se iba y yo me quedaba con mis hermanitos, los menores. Entonces yo hacía los pan de coco, los iba a vender, porque así nos quedaban panes para el desayuno, y de ahí mismo comprábamos el azúcar para el café. Su pan lo vende solo en el pueblo por unidades y por bolsa, y también por encargos con pedidos a otros municipios. Lo puede encontrar en las redes sociales como Delicias Marta, o si no, llamar al teléfono 97 32 62 41. En Santa Rosa de Aguancorón, Héctor Madrid, Telenoticias.
Visión Mundial impulsa programas de capacitación para jóvenes retornados, fortalece sus habilidades y promueve el emprendimiento como vía de reinserción. La noticia positiva es presentada por Tigo. Solo con Tigo, el único operador con los 104 partidos de la Copa del Mundial de la FIFA en todos los dispositivos, TV, app y web. Contrata ya en Tiendas Tigo. Con el objetivo de brindar nuevas oportunidades, la organización Visión Mundial desarrolla procesos de capacitación dirigidos a jóvenes retornados, fortaleciendo sus habilidades y capacidades en materia de emprendimiento. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo capacitamos en la metodología YouReady y en esta ocasión va un poco más orientada a la parte de emprendimiento. Ellos identifican una idea de negocio, ellos pueden calcular rentabilidades, ellos pueden hacer una investigación de mercado y todo eso nosotros los acompañamos para que ellos puedan exponenciar o que puedan impulsar más un recurso económico del cual puedan vivir. Estas iniciativas buscan apoyar a quienes han regresado al país tras enfrentar difíciles experiencias durante su travesía migratoria, ofreciéndoles herramientas que les permitan generar ingresos de manera digna. Bueno, tenemos ya varios jóvenes que ya tienen su emprendimiento, ya que son la fuente de sustento de su hogar. Y es algo que nos enorgullece porque vemos que esto sí da resultado. Estamos viendo frutos de la colaboración entre la Federación Luterana y Visión Mundial para estos jóvenes que tanta necesidad tienen. A través de estos programas, los beneficiarios pueden impulsar sus propios negocios, contribuyendo así a su sustento diario y el bienestar de sus familias, promoviendo una reintegración positiva en sus comunidades. Desde la zona sur del país, para Telenoticias Estelar, les informó José Luis Barahona. La Agencia Técnica de Investigación Criminal identifica a un nuevo sospechoso en la estafa de Corium Inversiones tras allanar una vivienda en Residencial Campiza, donde decomisó más de 200,000 lempiras y varios vehículos. Las investigaciones continúan. Nuevas investigaciones en el caso de Corium Inversiones lograron desarrollar un allanamiento de morada que dejó un importante resultado. A pesar de que el principal sospechoso huyó del lugar a bordo de un vehículo deportivo, logrando romper las barreras de seguridad de la residencial sitiada y dejándolo abandonado en las cercanías para poder escapar. Así lo informaron este día las autoridades de la ATIC. En el registro al inmueble que rentaba el sospechoso, agentes de la ATIC le decomisaron 277,762 lempiras, 590 pesos mexicanos, una contadora de dinero, una computadora y 2 vehículos. Después de un año de la estafa de Corium Inversiones, que dejó una defraudación de más de 7,000 millones de lempiras y al menos 35,000 familias afectadas en el municipio de Choloma Cortés, los perjudicados mantienen la esperanza que cada operativo les acerque más a la solución del problema. Nosotros esperamos que se dé un dato concreto de este dinero, ya que es dinero del pueblo. Son 35,000 contratos los que habían, ¿verdad? Afectados. Andan en 200,000 familias directamente y 400,000 familias indirectamente. Otros sectores señalan que la crisis que afecta al municipio de Choloma está directamente relacionada con el caso de Corium y que los afectados continúan enfrentando grandes consecuencias económicas y sociales. Una de las desgracias también que ha contribuido a la crisis que han tenido los trabajadores ha sido también esta pérdida que los trabajadores han tenido con Corium. Yo conozco trabajadores que así como fueron despedidos y le pagaron sus derechos, así los fueron a meter. Para la próxima semana está programada una reunión entre la Comisión de Afectados de Corium, el fiscal general y el presidente del Congreso Nacional, con el objetivo de dar seguimiento al caso y exigir avances concretos en las investigaciones. Kenia Chinchilla, Telenoticias. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional confirmó que Honduras ha decidido retirarse del convenio de la Corte Centroamericana de Justicia suscrito en 1992, una medida que tiene efecto inmediato. Según el comunicado, la decisión se sustenta en el ejercicio pleno de la soberanía nacional y en el derecho internacional, argumentando que el mecanismo venía funcionando únicamente con 2 estados parte, lo que habría debilitado su operatividad, representatividad y naturaleza multilateral. El gobierno
gobierno enmarca esta determinación dentro de las prioridades de la Agenda Presidencial 2026-2030, orientadas al reordenamiento institucional y al saneamiento de las finanzas públicas, señalando que esta medida permitirá la liberación de más de $720,000 anuales que serán reorientados a prioridades ciudadanas. La salida de Honduras de la Corte Centroamericana de Justicia marca un nuevo giro en el ya debilitado proceso de integración regional. Para algunos analistas, esta decisión no solo deja prácticamente sin funcionamiento al órgano judicial del sistema, sino que también abre la puerta a una posible desarticulación más amplia de los mecanismos de unidad en Centroamérica, mientras el gobierno defiende la medida como una forma de liberar recursos para atender prioridades internas. La salida de Honduras prácticamente sepulta a la Corte Centroamericana de Justicia al impedir su funcionamiento con un solo Estado miembro, advierte el exdiputado Germán Leitzelar, para quien este escenario sitúa al sistema de integración en la antesala de una eventual desaparición. Es el preludio de un proceso de ir abandonando estas instituciones que de alguna manera sienten los países que no han contribuido ni han impulsado una real integración de la región. El sueño morazánico de la unidad centroamericana ha perdido impulso ante la falta de interés de las naciones por reintegrarse y actuar de forma colectiva, amplió Leitzelar, al señalar que otros organismos regionales que perdieron confianza por considerarse elefantes blancos también pueden disolverse. El gobierno sostiene que la medida busca liberar más de $720,000 anuales para destinarlos a prioridades ciudadanas, lo que según este analista evidencia que la política de Estado no apunta a consolidarse en un bloque regional, y si la intención es cuidar el bolsillo, el siguiente paso sería retirarse del Parlacén. Si el gobierno está argumentando que son por razones presupuestarias, entonces también denunciamos el Parlacén y dejamos de gastar quizá el doble o triple de lo que se está gastando con la Corte Centroamericana. No es el primer país del Istmo centroamericano que se aparta de una entidad regional. En 2025, Nicaragua, irónicamente sede de la Corte Centroamericana de Justicia, decidió abandonarla, mientras Panamá, El Salvador y Honduras, durante el gobierno de Xiomara Castro, amenazaron con salirse del Parlamento Centroamericano sin materializarlo. Queda claro para el embajador Ramón Custodio que si el espíritu de la decisión es reordenar y sanear las finanzas públicas, pues no deja de ser un aspecto positivo, al tiempo de afirmar que salirse en este momento no impide una futura reincorporación a futuro cuando el contexto sea diferente. Si en un futuro el contexto cambia a nivel mundial para que nosotros podamos tener una mejor situación económica, entonces podemos regresar a la Corte Centroamericana de Justicia, así como el Partido Libre de Gobierno se salió del CIADI y regresamos en este gobierno. Quienes sí quedaron en el aire son los dos representantes de Honduras ante la Corte Centroamericana, tanto Gloria Oquelí como el ex fiscal general Oscar Chinchilla, que deberán alistar sus maletas para regresar a su tierra. En un acto de carácter protocolario, la canciller de la República, Mireya Agüero, juramentó a nuevas embajadoras de Honduras en el exterior como parte del fortalecimiento de la política exterior y las relaciones bilaterales del país. Rosario Castillo Galo asumió como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante la República de Argentina, con el compromiso de consolidar los históricos lazos de cooperación en áreas estratégicas como comercio, política y agroindustria. Asimismo, María Dolores Agüero fue juramentada como embajadora ante el Reino de Bélgica con la misión de promover el intercambio económico, la inversión y la cooperación en sectores de interés común. Las autoridades destacaron que esas designaciones reflejan el interés de Honduras por fortalecer su presencia internacional y profundizar relaciones de amistad y cooperación con ambas naciones. En Viernes Cultural, el Instituto Hondureño de Cultura Hispánica celebra el idioma español con una velada que integra literatura, música y artes visuales. Se anuncia un concierto especial de la banda de los Supremos Poderes dedicado a las madres.
Buenas noches, qué gusto volver a saludarlos. Esta semana, el movimiento coreográfico y la riqueza literaria marcaron una agenda cultural que reafirma el talento de nuestros artistas. Aquí le contamos los detalles. En la Escuela Nacional de Música se desarrolló el Encuentro Nacional de Danza 2026. Agrupaciones como la Academia de Ballet Choluteca y Salsa Honduras se citaron en la concha acústica de Tegucigalpa para mostrar el rigor de esta disciplina. El evento de acceso gratuito permitió apreciar la evolución coreográfica y el talento de los artistas nacionales que se proyectan a través del movimiento. El Instituto Hondureño de Cultura Hispánica celebró el Día del Idioma Español con la velada Viva el Español, que reunió un conversatorio literario con reconocidos escritores, concierto de música de la Orquesta Sinfónica y la muestra colectiva El Quijote, con 15 artistas plásticos. La jornada destacó la importancia de nuestra lengua como patrimonio fundamental, reuniendo a diversos sectores para resaltar el valor de la palabra y la herencia cultural que nos conecta con el mundo hispánico. Para este fin de semana, la invitación es para disfrutar de la música de alto nivel en un entorno histórico ideal para compartir en familia y en la antesala del Día de las Madres. Este domingo 3 de mayo, la Banda de los Supremos Poderes ofrecerá una presentación especial en honor a las madres hondureñas. El concierto tendrá lugar en la Iglesia San Francisco de Tegucigalpa a las 3 de la tarde. Esta oportunidad permite disfrutar del repertorio de una de las instituciones musicales más emblemáticas del país en un ambiente de solemnidad y tradición. Recordemos que nuestra cultura es nuestra identidad. Sigamos apoyando el talento hondureño. Feliz noche para todos. Tras las declaraciones del director de la lucha contra el narcotráfico, Ramiro Muñoz, sobre la reducción de operativos, sectores exigen respuesta del nuevo fiscal general y piden retomar con fuerza la lucha contra el crimen organizado. Otros consideran necesario dar tiempo a las nuevas autoridades para ordenar la institución. Aquí podemos ver ante la falta de actividad operativa en la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, actores exigen acciones inmediatas para que bajo ningún concepto las operaciones se detengan o pierdan intensidad. Deja mucho que pensar y mucho que desear, porque más bien debe de ponerle especial atención a este tema del narcotráfico en el país y darle suficiente apoyo. Según el exsecretario ejecutivo de la Dirección General de Investigación Criminal, la gestión actual es incipiente. La falta de transición entre mandos obliga a las autoridades a priorizar un diagnóstico interno previo a la continuidad operativa. O sea, ponerme al tanto de los recursos con los que se cuenta como de las estrategias que se han seguido. Entonces, ¿qué pasó? No hubo transición. Entonces yo entiendo al fiscal general que también, igual que a la Secretaría de Seguridad y otras secretarías, están en un proceso ahorita de reorganización de las instituciones. Los expertos advierten que el tiempo transcurrido desde el 25 de marzo es más que suficiente para dominar la operatividad de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Eso no puede seguir aconteciendo. Y Honduras le está poniendo el dedo en la llaga a los nuevos administradores del sistema de justicia, porque tenemos a personas valientes que están exponiendo la vida y no es posible que las nuevas autoridades no estén haciendo lo propio. En la emisión de TN5 Estelar del pasado jueves, el general Ramiro Muñoz reveló en exclusiva que los operativos de la DLCN no se estaban ejecutando de manera regular. Yo estoy pensando que los diferentes cambios que han habido están empapándose de lo que toca. Yo eso creo y espero que ya pronto regularicemos las operaciones nuestras. Según las partes consultadas, la Seguridad Nacional demanda resultados y es indispensable que el Ministerio Público reactive las operaciones de la DLCN para recuperar el terreno perdido ante el narcotráfico. Los entrevistados también advierten que mientras se mantenga la inoperatividad, el crimen organizado seguirá avanzando. Elías Acosta, Telenoticias. En menos de 24 horas, al menos 6 personas mueren de forma violenta en la zona norte. Destaca un homicidio múltiple en San Pedro Sula y 3 asesinatos simultáneos en distintos sectores, lo que genera alarma en el Valle de Sula.
La zona norte del país continúa bajo la sombra de la violencia. El primer hecho se registró en la colonia Perfecto Vázquez, donde una masacre dejó como resultado la muerte de 3 jóvenes de 22, 23 y 29 años de edad. Jafet Santos, Rodolfo López y Douglas Reconco murieron tras una balacera provocado por la disputa de territorios, según informó la Policía Nacional. La hipótesis principal que tenemos pues, es una situación de venta de microtráfico. En esa zona pues estas estructuras criminales se dedicaban a ello. Un segundo hecho violento fue reportado en Santa Lucía, Naco Cortés, donde el capataz de una hacienda fue ultimado de varios impactos de bala. A este caso se suma otro crimen en la colonia El Paraíso de Cofradía, donde un supuesto ladrón fue ultimado a machetazos, así como la muerte de una mujer que aún se encuentra bajo investigación. Situación que amerita medidas drásticas, asegura el CODE. Señor Ministro de Seguridad, mire, hay que remover a la policía de la Rivera Hernández, Lomas del Carmen, La Lima y Choloma. Si no hace eso, vamos a continuar siendo víctimas. La violencia incrementó un 2.79% en comparación al 2025, un deterioro que requiere de otras estrategias de prevención y no de reacción, aseguran otros sectores. Yo creo que para realmente atender las raíces de un problema tan profundo como ese, tenemos que también enfrentar realidades que nos afligen como los niveles de pobreza. Honduras lidera la tasa de homicidios en Centroamérica con 22 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, un país con una enorme riqueza natural y humana, pero que sigue perdiendo competitividad en la región debido a las cifras de violencia. Kenia Chinchilla, Telenoticias. La Fiscalía investiga a un docente por hostigamiento sexual contra un menor. Pese a su suspensión inicial, fue reubicado generando preocupación entre padres y organizaciones que denuncian falta de controles y en un colegio del Distrito Central. La Fiscalía de la Niñez mantiene bajo investigación criminal a un maestro del Instituto Jesús Aguilar Paz, acusado de hostigamiento sexual contra un alumno de 16 años, quien interpuso la denuncia ante las autoridades en julio de 2025. Sí, la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez en Tegucigalpa efectivamente ha recepcionado la denuncia, está en proceso de investigación y de encontrarse elementos que consisten en un delito de acoso sexual u otro que sea en perjuicio de algún menor de edad, se interpondrá el requerimiento fiscal. Pese a la gravedad de la investigación, el docente sigue dentro del instituto. El director asegura que no tiene la facultad de despedirlo y atribuye la responsabilidad a la Secretaría de Educación, que no actúa. Entonces le pusimos la restricción de que no puede tener paseos por el pasillo donde ellos están graduándose. Y lógicamente también a él pues le restringimos sus clases, él no tiene roce con los alumnos. En Honduras se reportan cientos de casos de acoso y abuso sexual contra menores de edad en centros educativos. Ante esta problemática, distintas instituciones se pronuncian sobre hechos que ocurren en espacios que deberían ser formadores de sueños y esperanza para una mejor Honduras. Asimismo, desde Casa Alianza nos sumamos y promovemos lo que es la ruta de denuncia anónima. Hay un código QR donde podemos nosotros, desde cualquier espacio, poder denunciar y sentirnos protegidos porque es de una manera anónima. El maestro denunciado sigue al frente de la coordinación de contaduría y del cuadro de danza en el Instituto Jesús Aguilar Paz, una permanencia que es denunciada como una burla a la tranquilidad. Elías Acosta, Telenoticias. La DPI capturó en Tegucigalpa a un presunto integrante de la banda delictiva Los Vampis, vinculada a delitos de robo, violación y privación ilegal de la libertad. El detenido, alias El Pega, de 35 años, fue requerido en la colonia El Carrizal con orden judicial por delitos cometidos contra una víctima bajo protección. Según la investigación, la estructura operaba utilizando taxis para abordar a sus víctimas, principalmente mujeres, a quienes trasladaban a zonas aisladas para despojarlas de sus pertenencias. Ya son 3 los delitos de esta banda, mientras las autoridades siguen las investigaciones para ubicar a otros implicados.
La DPI capturó en Tegucigalpa a un presunto cabecilla de la pandilla 18 acusado del homicidio de un menor de 14 años en la colonia Villanueva. El detenido, alias El Tío, es señalado como jefe de Clica y supuesto responsable de interceptar a la víctima junto a otro individuo, quien logró huir al notar la presencia policial. Las investigaciones indican que el menor fue llevado a un sector aislado donde le quitaron la vida en un hecho que preliminarmente se atribuye a un ajuste de cuentas. Durante el operativo se decomisó un arma de fuego, mientras las autoridades continúan la búsqueda del segundo implicado. La sección de salud es presentada por Farmafácil. Realiza tus pedidos con delivery gratis. Farmafácil. Bienestar a tu alcance. Cada vez son más los capitalinos que cambian el sedentarismo por las rutas de montaña en búsqueda de una mejor salud física y mental. Especialistas destacan que caminar por senderos como los de la Tigra o el Picacho no solo fortalece el sistema cardiovascular, sino que actúa como un potente antídoto contra el estrés y la ansiedad de la ciudad. Esta actividad, que ha ganado popularidad como una forma de recreación familiar, se posiciona hoy como la principal terapia preventiva al alcance de todos, fomentando un estilo de vida activo en contacto directo con la naturaleza. El nuevo Centro de Control de Menores en el aeropuerto Toncontín busca prevenir errores en documentación que provoquen cancelaciones de viajes. La medida permite a los padres validar requisitos con anticipación y evitar contratiempos. Salir del país con menores de edad se ha convertido en un problema para los padres de familia. Errores en autorizaciones, documentos mal elaborados o requisitos incompletos han provocado que muchas familias pierdan vuelos. Por eso, el Instituto Nacional de Migración habilitó desde este jueves un centro de control de menores en el aeropuerto Toncontín, donde los padres podrán validar los documentos con 7 días de anticipación y evitar contratiempos el día del viaje. Hasta con 7 días de anticipación, hacer los registros de control de salida de sus menores, ya sea que lo vayan a hacer por una delegación terrestre, por una delegación marítima o por una delegación aérea. Vienen acá, hacen el registro, ese registro queda preaprobado para que cuando ellos lleguen ya a la delegación, simplemente se haga el registro del control migratorio. Con la validación anticipada de menores se busca un proceso migratorio más rápido y libre de inconvenientes para las familias. Para acceder a este servicio, los padres deben presentar documentos como pasaporte vigente, partida de nacimiento, visa del país de destino, carnet de vacunación y, en caso necesario, autorización notariada para la salida de todo menor de 21 años. Pero sí teníamos que hacer filas, largas filas antes de abordar porque teníamos que registrarla. Y ahora, para hacerlo con tiempo, entonces vamos a salir de un solo en la aerolínea. Este centro de control de menores ya había funcionado en años anteriores y su reactivación es vista como positiva por expertos, ya que permite reducir la burocracia y evitar errores que pueden costar tiempo y dinero. Yo lo miro muy bueno esto para todas las personas que viajan al extranjero con menores de edad. Por un error de números o un error en una letra del nombre de las personas que se refleja en los documentos legales de autorización de salida del país de un menor, pues muchas veces tienen que hacer ahí mismo el trámite y eso lleva tiempo, aparte de que gastan el triple de dinero. Por ahora este servicio solo está disponible en el aeropuerto Toncontín, pero las autoridades anuncian que próximamente también se habilitará en San Pedro Sula. Carolina Martínez, Telenoticias. El expresidente hondureño y coordinador del Partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, manifestó que la derrota de Libre en las elecciones pasadas ocurrió porque el pueblo los abandonó. La gente nos abandonó precisamente porque las amenazaron, recibieron 4 millones de mensajes el día de las elecciones, 4 millones en esa semana del silencio electoral, después de las manifestaciones del presidente Donald Trump, diciéndole si vota por Riggles usted arriesga su remesa. Ahí no hay elecciones libres, es falso, ellos no ganaron las elecciones en un ejercicio libre y democrático, sino en un ejercicio coaccionado. Además, reiteró su respaldo a la excandidata presidencial Rixi Moncada, aunque señaló que este no es el momento para estar pensando en nuevas candidaturas e hizo un llamado a su militancia a mantenerse unida frente a lo que calificó como amenazas.
Sí, Rixi es la más fuerte candidata porque ya fue y tiene una propuesta que es una alternativa económica muy progresista para nuestro país. Todos los que quieran participar se les van a abrir las puertas. En este momento no es el momento de candidaturas, sí tal vez de organizaciones, crear las organizaciones, para que el partido se pueda unir frente a las amenazas que tiene. Las amenazas son precisamente la formación de un autoritarismo dictatorial que el pueblo hondureño lo rechaza, al pueblo hondureño no le gustan las dictaduras. Celaya Rosales también aprovechó el momento para cuestionar el actual contexto económico, señalando el aumento en el costo de vida, particularmente en la canasta básica y la energía. Este viernes, la exministra y excandidata por el Partido Libre, Rixi Moncada, aseguró que derrotará en las urnas al exministro de la CID, Octavio Pineda, si este decide lanzarse por la presidencia. Sin rodeos, Moncada subrayó que no teme a la competencia interna y que será el voto de las bases el que ponga fin a las aspiraciones del exfuncionario, dejando claro que su proyecto político sigue siendo la prioridad dentro del Libre. Todo el que quiera participar, que participe. Si Octavio ha decidido participar y si finalmente yo decido participar, de lo que sí tenga la seguridad es que lo voy a contraderrotar en las urnas. El desafío surge tras que Pineda confirmara que analiza crear un nuevo movimiento dentro del partido para buscar la presidencia en los comicios de 2029. Habitantes de la comunidad El Esfuerzo Hondureño en Zonaguera, Colón, han tomado la carretera CA13 como una medida desesperada ante los constantes apagones, las pérdidas económicas y el abandono por parte de las autoridades. Las familias denuncian daños en sus electrodomésticos y la paralización de sus negocios. Mientras tanto, la policía intenta convencer a los pobladores de desalojar la vía o al menos habilitar un carril. El paso permanece interrumpido entre Colón y La Ceiba. Las condiciones del tiempo a continuación con nuestro experto César Quintanilla. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Hay información relacionada con el posible Super El Niño y precisamente la agencia que vigila la atmósfera y los océanos, la NOAA, nos está diciendo que puede haber un desarrollo antes de lo que se había pronosticado. Es decir, lo teníamos para junio y podría ser en este mes de mayo que estamos iniciando que ya tengamos el fenómeno del Niño desarrollado y en junio que esté totalmente estable porque hay una burbuja de agua cálida que está emergiendo desde la parte baja, desde 300 metros y cuando llega arriba se consolida el fenómeno del Niño. Lo que tenemos aquí es una onda tropical, la primera de la temporada. Eso es una buena noticia porque son fenómenos relacionados con la temporada de lluvia y la podríamos tener aproximadamente entre 8 y 9 días ya cruzando el territorio hondureño. El índice de calidad del aire malo sobre el territorio hondureño, específicamente en el corredor del Valle de Sula y que llega hasta Omoa, Puerto Cortés y los municipios cercanos. El monóxido de carbono también elevado en toda esa región de San Pedro Sula, así que por favor utilizar una mascarilla. Mientras, en cuanto a las temperaturas, para este fin de semana nos quedamos con un sábado bastante cálido, 39 grados en zonas de San Lorenzo, esperando también algunas ondas de calor en otros municipios que vamos a ver, específicamente hacia Yuscarán, Danlí, esto en el departamento del Paraíso y extendiendo estas temperaturas a sectores también de la parte occidental, donde esperamos el punto más cálido sobre Santa Bárbara, 40 grados, y en el resto del centro entre 34 y 37, 36 en la zona oriental y en toda la zona sur, un global de 36 y 38 por ahí se van a mover, mientras el índice ultravioleta disparado a 14 en zonas del norte de Olancho específicamente. La posibilidad de chubascos se mantiene, algunos chubascos dispersos en la región occidental y posiblemente en algunas áreas del centro para este sábado. Y para el domingo, pues la posibilidad se extiende un poco más a otros municipios colindantes con El Salvador y Guatemala y algunas partes de la zona norte. Así que tomen en cuenta este pronóstico porque los vientos estarán siempre en ráfagas del este y nos dejan un oleaje picadito en la parte norte para el sábado 2.4 y descendiendo un poco para el día domingo a la salida del Golfo de Fonseca 1.5 metros. Siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que tengan un buen fin de semana. ¿Qué hora es, Cristi? 22:30, 10:30. A esta hora debe terminar TN5. Sí. Bueno, hemos cumplido hoy un noticiero completo. Sí. De hora y media. Me siento feliz. Yo también, Renato. Y como mañana es sábado,
a dormir tranquilo, sabiendo que le hemos cumplido informativamente al país. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiesta. A todos, feliz noche.